Hola, pues vamos a seguir hablando de historia de México, en la que ahora vamos a tratar pues esa guerra civil de México, denominada la Guerra de los Cristero o Cristera, o Cristiada también se le llamaba, que se prolongó durante casi 3 años, desde el día 3 de agosto de 1926 al 21 de junio de 1929. Todo esto que estaba entre el gobierno y la milicia religiosa católica, que se resistía pues a la aplicación de la llamada Ley de Calles, la cual pues proponía limitar y controlar el culto católico en la nación, el cual pues era mayoritario en el país y fue pues la penúltima guerra que tuvo México en todo el territorio. La guerra de los cristeros, que dilató en realidad 2 años, 10 meses, 2 semanas y 4 días, como resultado del gobierno mexicano de Leopoldo Ruiz y Flores, firma de los arreglos entre los tratados que se negociaban con la ayuda de Estados Unidos, hace que la Iglesia retire el apoyo a los cristeros más adelante, y todo este reconocimiento de ciertas demandas de los cristeros que se fueron dando en la Iglesia Católica, como se fue restaurando pues a nivel de la nación. Aquí lo que las figuras políticas que estaban en realidad encabezando todos estos movimientos, que venían desde Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Miguel Gómez Loza, Anaceto González Flores y René Caspistán Garza, todos comandados por Joaquín Amaro Domínguez, Saturnino Cedillo, Eliodoro Charis, Marcelino García Barragán, Jaime Carrillo, Genovevo Rivas, Guillén Lázaro Cárdenas, Genovevo de la O, Rubén Cruz, Maximino Ávila Camacho, Manuel Arenas, Enrique Gorostiata Velarde, José Reyes Vega, Alberto B. Gutiérrez, Aristeo Mendoza, Andrés Salazar y Carlos Buquet Carranza, Eduardo Dionisio Ochoa, Damaso Barraza, Domínguez Ayala y Jesús Degollado Guiza, Luis Navarro Origel, Lauro Rocha, Lucas Cuevas, Matías Villa, Miguel Anguiano Márquez, Manuel Michel y Teófilo Domínguez, Victoriano Ramírez Bárcenas y Trinidad Mora, entre todos estos dirigentes que estuvieron interviniendo pues en esta batalla, en la que se originaron más de 60,000 muertos. eh, Toda esta guerra civil, que fue pues alrededor de, que se comenta, fíjense, un total de más de 250,000 muertos y 250,000 refugiados que se fueron a Estados Unidos, en su mayoría que no eran pues combatientes, en lo que va a marcar pues todo este, se puede decir, desarrollo en cuestión de lo que serían los antecedentes pues de la guerra y esta rebelión cristiana, en la que pues aquí, ¿qué es lo que estaba marcado en realidad? La Constitución mexicana desde 1917 estableció una política que negaba la personalidad jurídica a la Iglesia, prohibía la participación del clero en la política, privaban a la Iglesia de poseer bienes raíces e impedían pues el culto público. Fueron pues los templos, fuera de los templos. Algunos pues estimaban ubicación el número de personas muertas de un máximo entre 250,000 personas, comentaron, entre civiles efectivos y las fuerzas cristeras del ejército mexicano. Ya en 1934 a 1938 se produjo un reavivamiento del conflicto llamado la Segunda Guerra Cristera
o la segunda. Todos estos antecedentes de la guerra, la rebelión cristera, pues en el ocaso del Porfiriato, en la primera década del siglo XX, van a ir emergiendo nuevamente la tendencia anticlerical que se expresa durante todo lo que fue, pues, recordaremos de la Revolución Mexicana, mediante actos de violencia y una legislación reactiva, pues, fijada en la Constitución que venía desde 1917. El día 14 de noviembre de 1920 ocurrió un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, con la finalidad de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, por causas aún desconocidas, el cuadro no sufrió daño alguno, por lo que muchos indicaron pues que realmente había sido un milagro. Esto pues causó enojo en los feligreses mexicanos y pues dio una razón, se puede decir, para el levantamiento de armas. Después de un periodo poco tranquilo durante el gobierno de Venustiano Carranza y de Obregón, la presión pues anticlerical se intensificó en las elecciones, tanto de lo que ocurría con el presidente Plutarco Elías Calles en 1925 y con el apoyo de toda la Confederación Regional Obrera Mexicana, que era pues la CRO, que se va creando la Iglesia Católica Apostólica y Mexicana, llamada la ICAM, para romper con el Vaticano. Toda esta ley de calles, hay que mencionar que la ley de calles fue una modificación en el Código Penal. Eh, en 1926 por el presidente Plutarco Elías Calles, pues para ir limitando las manifestaciones religiosas con el fin de cortar con los instrumentos más precisos para para ir ejerciendo, pues el control de la Constitución de 1917, que establecía en el artículo 130 como parte de un modelo de sujeción de la Iglesia al Estado. Estos, se puede decir, estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de la Iglesia en general en la vida pública, pero dada algunas características de la legislación, en algunos estados pues se llegaron a establecer leyes que obligaban pues a que los ministros de culto fueran pues personas casadas y se prohibía la existencia de las comunidades religiosas. Además, se limitaba el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de hábitos fuera de los recintos de la iglesia. La ley del reglamento del artículo 130 constitucional pues facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados y de la República y a imponer pues cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como el de Tomás Garrido Carnaval en el estado de Tabasco, quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los ministros del culto a ser personas con estado civil, casados para poder oficiar. En Chihuahua, pues se pretendía pues forzar a la Iglesia Católica a operar con un número mínimo de presbíteros. En Tamaulipas se prohibió oficialmente oficiar a los sacerdotes extranjeros. Confrontando toda esta situación, la Iglesia intentó pues reunir casi a 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos, pues a ir que fueran rechazados, los católicos llamaron pues a realizar, se puede decir, un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo del producto comercializados por hechos del gobierno, no comprar billetes de lotería nacional ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto todo causaría pues ciertos y severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que toda esa oposición de distintos grupos dentro pues de la propia Iglesia Católica en México pues se radicalizaran. Cuando va a surgir todo este movimiento de los cristeros,
La radicación hizo que en la zona del estado de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, al igual que de Zacatecas y la Ciudad de México, y la península de Yucatán, pues creció un movimiento social que reivindicaba los derechos de la libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento cercano a los obispos mexicanos pues creyó pues viable una salida militar al conflicto, y en enero de 1927 va a empezar un acopio de armas. Las primeras guerrilleras estuvieron pues compuestas por campesinos. Con el apoyo de grupos armados fue creciendo cada vez más, que se unían a más personas a la proclama de que viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe, lanzando por doquiera que fue conocido como la Guerra de los Cristeros. Todo esto sustentado por que las iglesias manejaban la aversión a las madres de familia, donde le decían, como sabemos, pues México siempre ha sido un país de matriarcados en los que las madres, se puede decir, obligaban a sus hijos a ponerse al frente de este movimiento. Pues imaginan la fuerza que tenían las madres al convocar a sus hijos y que fueran a todo esto de la Guerra de los Cristeros, que dio origen del sustantivo cristeros. Disputados, hay quienes consideran que fueron ellos mismos quienes utilizaron el nombre primero, pues para identificarse, pero hay investigadores de este fenómeno como James Mayer, quien considera que su origen era de expresión pues despectiva usada por agentes del gobierno federal, derivada la contradicción de Cristo Reyes, plural de la expresión utilizada por los cristeros. En todo caso, los que se conocían como cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como aglutinar en torno suyo a grupos por distintas razones que se oponían, para que entonces se conocieran como un grupo denominado Grupo Sonora, nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. No solo eso, la cristiada, como también se le conoce, logró pues el uso muy eficaz de símbolos religiosos profundamente arraigados en México y en la práctica colectiva, como la Virgen de Guadalupe. Toda esta guerra, que era pues uno de los movimientos más importantes, fue el ocurrido en Valparaíso, Zacatecas, cuando el día 14 de agosto de 1926 por la noche apareció Pedro Quintanar, personaje pues de gran importancia en lo de la lucha cristera, ya que se puso en marcha pues todo un levantamiento con Aurelio Acevedo y su amigo, que tenían preparado desde 1 de agosto, ya que el gobierno, al saber de la presencia de Quintanar, se movilizó pues más rápido. Ahí se va a realizar la movilización en Peñitas y Peña Blanca. Quintanar va a entrar en combate el día 29 de agosto en Huejuquilla, el Alto Jalisco, donde comenzó así la primera lucha cristera en forma, pues quedando como vencedor con el grito ahora triunfante: ¡Viva Cristo Rey! Los alzamientos siguieron en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, por el año 1926. Luego se sumó casi en su totalidad el centro del país. Todo este conflicto, que tuvo como un carácter fundamental rural, aunque la dirección de la liga fue eminente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927 la fuerza cristera pues rodeaba casi por más de 12,000 efectivos, y 2 años después, en 1924, alcanzarían casi 20,000.
semejante a este número son pues dignos de considerarse por varias razones. En primer lugar, los obispos mexicanos, con muy contadas excepciones, se distanciaron rápidamente del movimiento armado, desconocieron a la Liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles, con la mediación del gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, porque México recién había superado un prolongado y muy costoso conflicto armado que ensangretó durante poco más de 7 años buena parte del país. No solo eso, los cristeros eran un ejército irregular, a pesar de que contaron pues con algunos militares de carrera en sus filas que no esperaban recibir pago y no contaban con mecanismos formales de improvisamiento, pues fueron reclutando entrenamiento, atención a sus heridos, cuidado a los deudos, y a diferencia de otros grupos armados de la historia, en las que pues vamos viendo cómo se va marcando en México, no prácticamente así lo llamaban, lo que denominaban cuando recogían todos estos elementos a sus filas, llamado la leva, que era una práctica por la que se obligaba a las personas a sumarse al ejército, citando vivencias sobre pues personas que vivieron en carne propia la guerra. Cuentan que se quemaron muchos documentos de la iglesia, incluidas la fe de bautizo de todas las personas. Finalmente, a diferencia de muchos grupos armados durante la Revolución y antes, durante el siglo XIX, el mercado estadounidense de armas estuvo, al menos formalmente, cerrado. Ya en 1928, luego de una reforma a la Constitución de 1917, y a pesar que la Revolución Mexicana había pues iniciado al grito de sufragio efectivo no reelección, el expresidente Álvaro Obregón contendió como candidato virtualmente único en las elecciones presidenciales. El grupo Sonora se pensaba que en ese entonces repetía la fórmula seguida 40 años antes por el grupo de Oaxaca, encabezados tanto por Porfirio Díaz para la reforma paulatina la Constitución. Fíjense en que se decía que, sin embargo, que Obregón, a diferencia de Calles, no tenía interés de continuar con los conflictos, por lo que llegaría a un acuerdo pues para acabar con la guerra. Sin embargo, Obregón fue asesinado por el católico José de León Toral en el restaurante La Bombilla en la Ciudad de México. Obregón había acudido ahí a participar en un desayuno ofrecido por los legisladores del bloque parlamentario que lo apoyaban. Todo este ejército de cristeros que se va a ir haciendo, el ejército cristero estuvo compuesto, se puede decir que básicamente por peones y apareceos rurales dirigidos por algunos veteranos revolucionarios y expartidarios, algunos de ellos como Francisco Villa, Emiliano Zapata, que participaron también. Algunos sacerdotes combatían la política laica del presidente Plutarco Elías Calles, y en enero de 1927 va a comenzar el lanzamiento civil, y días después apareció un referéndum que a partir de aquel momento no les dejó más remedio pues que la guerra. Todo esto que se va a ir haciendo como para ir manejando el reclutamiento, pues dicho ejército se distinguía por ser un ejército de campesinos, soldados. La mayoría de los miembros se encontraban pues debajo de cierto nivel de ingresos, tanto que en las ciudades como en los campos, o pues con una educación se puede decir muy pobre. Así pues, en aquellos que provenían del campo constituían tanto aliados civiles, los soldados, y principalmente, mientras que los de la ciudad se encargaban en ir como organizando la propaganda y, y provisiones, la propaganda y principalmente, y a pesar de que las limitaciones en los insumos en los 3 años de los cristeros que dilató,
pasaron una serie de la partida anarquía del ejército constituido, pues la derrota en igualdad de fuerzas y las tropas federales y bien algunos ricos hacendados que se unieron a la lucha como Jesús Quintero, José Guadalupe Gómez, Manuel Moreno, Salvador Aguirre, Luis Ibarra y Pedro Quintanar, por ejemplo, en todo lo que sería en las regiones tanto de Zacatecas como en los Altos de Jalisco, Michoacán, Durango y Guanajuato. Todos estos personajes fueron solo pues la excepción, pues que confirmaba la regla, solo la gente humilde estaba unida en la lucha. Participaron también mujeres. Por su parte, las mujeres también desempeñaron un papel importante dentro del ejército cristero, que además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora del conflicto, se destacaron más de 25,000 de las llamadas brigadas femeninas dedicadas al apoyo de la rebelión, como comentábamos de que incitaban a que sus hijos pues se presentaran a este tipo de movimientos. La geografía que fueron ubicándose en todo este reclutamiento, este levantamiento de los cristeros no dependió solamente de las circunstancias geográficas, históricas o sociales, sino que también tuvieron un papel, eh, pues las circunstancias psicológicas, el fanatismo, por ejemplo, jugó pues un papel importantísimo que hizo que el levantamiento estuviera en diferentes características dependiendo de la región, aunque no hay que confundir la fe religiosa por la vocación militar que puede tener una persona, dado que el ejército era una milicia, tanto en el comportamiento como las estrategias que utilizaban, pues varias. Iba variando dependiendo cómo estaban las zonas en cuestiones, por ejemplo, montañosas o planicias o vallas o mesetas. Los destacamentos se ubicaban por la siguiente manera alrededor del país. Fíjense en que en Michoacán 12,000 combatientes, en Jalisco 10,000. La División del Sur contaba con 9,000 regimientos y la Brigada en los Altos con 5 regimientos. En Guanajuato y Querétaro más de 4,000 combatientes, 2 regimientos para lo que sería la Brigada de la Cruz en la Sierra Gorda. En Zacatecas 5,400 combatientes y 5 regimientos en la Brigada Quintanar, 3 de Chema Gutiérrez, de Felipe Sánchez y de Pedro Sandoval. En Nayarit y Sinaloa, 250 combatientes. En los volcanes de Colima, 2,000 combatientes y 6 regimientos. En Durango, más de 1,500 a 3,000 combatientes. En el estado de Guerrero, 2,000 a 4,000 combatientes. En Oaxaca, 1,500 combatientes. En México, Morelos y Distrito Federal, 1,000 brigadas Mendoza, que le llamaban. En Puebla, Tlaxcala, Veracruz, más de 1,000 combatientes. En Tehuacán, Puebla, 800 combatientes. Todos estos llevaban un total aproximadamente de 50,000 combatientes, ya que el cálculo, pues, pasado no se tomaba en cuenta las partidas temporales que ocurrió en Coahuila, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Tabasco, en Tuxtla Gutiérrez y en Veracruz. Los jefes que en realidad aquí se estaba haciendo todo este movimiento, que era el número de jefes, ascendían hasta unos 200, todos ellos con grado, y que iban desde mayor hasta general. La manera de que tomaran los puestos de jefe pues consistía en ser elegidos o reconocidos por los demás soldados para que posteriormente se confirmaran por las autoridades superiores. Los primeros jefes fueron los que tomaron la iniciativa del movimiento, y toda esta región en los que eran elegidos por los grupos rebeldes que pertenecían y predominaban la democracia, por lo que si la mayoría estaba en descontento con el jefe, obligaban a este a renunciar para volver a las filas o marcharse. Las cualidades más apreciadas en el valor entre los líderes pues era el valor personal, la experiencia militar.
De entre 200, solo 12 procedían de ejércitos federales, otros 12 eran soldados o policías y otros 40 conocían más o menos el oficio de armas, reflejándose esto en que solo un 30% de los jefes llegaron a sus puestos por experiencia. Entre los principales líderes se encontró pues Justo Ávila, Miguel Hernández, Emilio Barrios, Damasco Barraza, Simón Cortés, Sabino Salas, Fernando Mendoza, Félix Baraja, Chema Gutiérrez, José Velasco y Pedro Cordero, Pedro Sandoval, Victoriano Bárcenas, Benjamín Mendoza Palacio y Pedro Quintana, entre otros más. Eso pues en su totalidad pues daba, se puede decir, una formación acerca de eso. En las negociaciones que se estaban haciendo, al llegar la presidencia de la República, Emilio Portes Gil, va a comenzar pues se puede decir, larga negociación en la que participó como mediador al recién llegado embajador estadounidense Monroe, por lo que, por su parte, la Santa Sede designó al todavía obispo de Tabasco, Pascual Díaz Berreto, como secretario del Comité Episcopal, nombrándolo intermediario oficial para la resolución de este conflicto de Iglesia y Estado, junto con el delegado apostólico señor Leopoldo Ruiz y Flores, que se entrevistaron con el presidente licenciado Emilio Portes Gil para llegar a un acuerdo que sería el 21 de junio de 1929 sobre lo que sería en cuestiones religiosas. Toda esta situación en la que se va a ir haciendo, pues ir mencionando cómo se fue desarrollando esta pues guerra de los cristeros, que su causa principal pues fue el rechazo a la política anticlerical del gobierno, específicamente a la ley de calles, como mencionamos, que limitaba las influencias de la Iglesia y que va a concluir en 1929 con un acuerdo entre el gobierno y las autoridades eclesiásticas que promovió el coexistente entre Iglesia y Estado. Toda esta situación en la que vamos viendo qué era lo que defendían los cristeros fueron aquellos mexicanos, católicos y conservadores, que hicieron la resistencia contra el levantamiento y la aplicación de la ley de calles, la cual fue expedida el día 14 de junio de 1926, con el fin de acortar el culto y sacerdocio católico en México, y conforme lo establecido en la Constitución Política pues de los Estados Unidos. En esta guerra en la que vamos viendo cómo se va haciendo, eh, se puede decir, el apoyo por las legiones católicas, por el Ejército Popular Libertador, apoyando por la caballería de Colón, la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas entre el gobierno mexicano, y así apoyando pues a la Legión Católica en lo que serían los beligerantes en cuestión de resultados. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo por qué México andaba, pues se puede decir, persiguiendo a los católicos. Algunos católicos, incluyendo sacerdotes y obispos, desafiaron con razón las leyes de gobierno, por lo que dio lugar a un conflicto y a una persecución. Las leyes conformaban parte de un esfuerzo más amplio por secularización tanto la sociedad mexicana y limitar el poder de la Iglesia Católica, que tradicionalmente había desempeñado pues un papel importante en la política social mexicana, pero que también se habían expandido tanto que ya gran parte de la República Mexicana ya pertenecía al clero, y que era
una de las situaciones en las que Plutarco Elías Calles estaba tratando primeramente de que todos los sacerdotes extranjeros se retiraran y que todos los asuntos de la iglesia se arreglaran dentro de los templos, así como las vestimentas también se usaran dentro de esas iglesias, porque entre el diezmo, el tener abarcado pues gran parte de situaciones en cuestiones de manejar el pueblo en su concepto de fanatismo, va a atraer todo ese conflicto que denominaría la Guerra de los Cristeros. Nos quedamos hasta aquí y seguimos estudiando lo que es historia de México. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.